GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar en Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto poner un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde en Pensamiento Crítico nos acompaña el economista Pablo Dávalos. Él es catedrático, analista económico. Vamos a hablar sobre la libre importación de combustibles. Para tratar este tema le damos paso, como todos los días, a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Galo, hola a los amigos que nos siguen diariamente de lunes a viernes en Pensamiento Crítico en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador. Saludamos cordialmente a Pablo Dávalos. Él es economista, catedrático y analista económico. Dos o tres temas puntuales. Pablo, buenas tardes. Gracias por la deferencia a nuestro programa. Vamos a comenzar hablando sobre esto que hubo estos últimos días, el decreto que liberaliza la importación de combustibles. ¿Qué significa esta liberalización de los combustibles? Pablo, por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por este espacio. Efectivamente, el jueves 24 de septiembre del presente año, el gobierno emitió el decreto 1158, en virtud del cual se autoriza a la empresa privada a importar libremente gas industrial, gasolinas, gas natural, diésel, jet fuel, avgas, absorbentes y otros derivados destinados básicamente a 9 sectores económicos, ¿no? Entre ellos industrial, comerciero, naviero y demás. El decreto también establece que Petroecuador siga a cargo de la comercialización de gas de uso doméstico, pero el decreto también implica el hecho de que se van a importar combustibles y que el momento que se importen combustibles, el usuario final tendrá que pagar el costo de la importación. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que a través de este decreto el gobierno soslaya la responsabilidad que tenía de subsidiar los combustibles. Puede dar la orden, si tú quieres, a Petroecuador para que deje de importar determinado tipo de combustibles porque no los va a subsidiar más, y que sea el mercado quien provea de este tipo de combustibles a los sectores productivos, ¿no? En definitiva, se trata de la eliminación de los subsidios al diésel y también, en un caso inédito desde Maguad, es decir, de hace 20 años, al gas, ¿no? Es una forma subrepticia, es una forma de eliminar gradual y paulatinamente el gas de uso doméstico que no había sido topada por ningún otro presidente. Esto en un contexto en el cual el Ecuador está afrontando, al igual que muchos países del mundo, una fuerte pandemia, ¿no? En el cual la sociedad tiene que respetar y tiene que adoptar protocolos de salud pública que implican confinamiento, distanciamiento social y todo lo demás, y hay una grave recesión económica, ¿no? Y finalmente hay que indicar que el gobierno no tenía ninguna necesidad macroeconómica para hacer esto, porque el subsidio a los combustibles, en este caso al gas, por ejemplo, en lo que va del año había representado alrededor de 100 millones de dólares, que para un presupuesto de más de 30.000 millones, ¿no? Con las rebajas incluso de la pandemia, no significa gran cosa. Entonces la cuestión es, ¿por qué hace el gobierno esto? ¿Por qué finalmente toma una decisión tan problemática como esta? Pablo, ¿quiénes van a ser los importadores? ¿Y bajo qué parámetros van a ser ellos los importadores que el gobierno determine o ellos entran en un concurso? ¿Cómo opera ese asunto, Pablo? Hasta ahora la principal empresa de importación de combustibles era Petroecuador. Petroecuador era la encargada del aprovisionamiento de combustibles, ¿no? Sobre todo para el mercado interno, y además Petroecuador maneja las refinerías, ¿no? Esto significa que los sectores privados
comprar gas fuera, pueden traerlo, pueden comercializarlo al interior del país, pero obviamente los precios son diferentes. Es decir, el gas que se va a importar, por ejemplo, costará entre 8 y 15 dólares la bombona de gas, ¿no? Poco a poco y habrá un proceso paulatino en el cual el gas importado va a ir desplazando al gas producido aquí, hasta que llegue un momento que cuando tú tengas que comprar una bombona de gas, te van a decir en la distribuidora, mire, no tengo el gas de Petroecuador, pero tengo el gas que se dio de Agip, ¿no? Etcétera. Pero esa bombona le cuesta 15 dólares. Como claro, tienes que cocinar y en tu casa no esperan, simplemente te resignas y terminas pagando por la bombona de 14, 15 dólares, ¿no? Porque prácticamente implica una, si tú quieres, no, una eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, ¿no? Es lo que ha hecho el gobierno. Pablo, en todo caso, ¿quiénes se benefician de esta medida del gobierno de Lenín Moreno? ¿Quiénes son verdaderamente los que salen ganando? Bueno, hay empresas que van a dedicarse a la importación y que obviamente van a aprovechar los mercados para utilizarlos en beneficio propio. Empresas que tienen que ver con transnacionales petroleras, por ejemplo, Agip, estoy pensando, igual otro tipo de empresas en ese sentido, ¿no? Que son las grandes comercializadoras, grandes importadoras de combustibles y que manejan los mercados mundiales. Pero esto significa una afectación directa al bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, el gas de unos 50, 2 dólares va a desaparecer del mercado. Tarde o temprano va a desaparecer el mercado y el usuario terminará pagando una bombona de 14, 15 dólares. Eso es lo que va a pasar en el mediano plazo aquí en el país. Porque el gobierno ha dicho que en el decreto que emitió el día jueves no consta el asunto del gas de uso doméstico, es el gas de uso industrial. ¿Cómo creerle al gobierno y bajo qué parámetros tú, Pablo, aseguras de que no sé en qué tiempo podría pensarse que el gas doméstico definitivamente se elimine el subsidio y tengamos que pagar un precio internacional? No hay, si tú quieres, el gas cuando se importa con determinadas características, pero no es que hay un gas de uso industrial y un gas de uso doméstico, sino que se importa gas licuado de petróleo, ¿no? Hay el avgas, etcétera. En ese sentido, lo que nosotros vamos a ver es que Petroecuador va poco a poco a dejar de importar el gas, por ejemplo, para compensar el mercado interno. El momento en que Petroecuador deje de importar el gas, ¿no? El mercado va a estar cubierto, pero por la oferta privada. En consecuencia, ¿qué significa eso? Eso significa que si tú quieres comprar una bombona de gas, el gas producido por Petroecuador o importado por Petroecuador que costaba unos 50, 2 dólares, ese gas ya no va a existir más. ¿No? El único gas al que vas a tener posibilidad de acceder para cocinar cualquier cosa va a ser el gas que cuesta 15 dólares. Eso es lo que este decreto dice, ¿no? Pablo. No es nada con respecto a Petroecuador, porque es una decisión administrativa de Petroecuador. Petroecuador, una vez que las empresas se registran y las empresas empiezan a negociar el gas en el Ecuador, Petroecuador simplemente deja de importar el gas, punto. Es una decisión administrativa, entonces no tiene por qué constar esa decisión administrativa en el decreto. Y cuando Petroecuador deje de importar el gas de uso doméstico, entonces el usuario tendrá que pagar los 15 dólares que cuesta la bombona de gas y se habrá eliminado el subsidio al gas finalmente. Pablo, o sea que poco a poco irá generándose intencionalmente una escasez del gas de Petroecuador, ¿verdad? Y quedará solamente el otro gas y se jugará con la necesidad de todos nosotros que obligados tenemos que proveernos del gas de 15, no sé de cuántos dólares. Sí, o sea, una vez que estén las empresas ya calificadas y una vez que las empresas empiecen a diseñar su modelo de negocios y sus mecanismos de distribución, entonces Petroecuador empieza con la estrategia administrativa de limitar las compras de gas en el exterior hasta reducirlas por completo porque ya hay provisión de gas en el mercado, ¿no?
Entonces Petroecuador comunica a las empresas y les dice, miren, yo a partir del próximo mes ya voy a dejar de comprar gas y subsidiar el gas. Entonces las empresas reaccionan y dicen, claro, como Petroecuador va a dejar de vender ese gas, entonces nosotros podemos traerlo y podemos venderlo en el mercado ecuatoriano, ¿no? Y podemos, obviamente, porque como está liberalizado el precio, además, en cuestiones y en momentos de escasez, la empresa no solo que te puede dar una bombona a $15, puede subirte a $20, $25, dependiendo de la escasez, ¿no? Y te va a decir la empresa, o lo tomas o lo dejas. Es decir, te doy en este momento no hay gas en el mercado. La única bombona que yo tengo, te la doy, es cierto que el precio normal era $15, pero como hay escasez, te la doy en 20 o 22. Si lo tomas o lo dejas, es tu problema, te va a decir la empresa, no te estoy obligando absolutamente a nada, pero ese es el escenario al que va a ir el Ecuador en los próximos meses. O sea, vamos a caer en lo que suele haber y siempre ha habido, la especulación, ¿verdad? El asunto incluso de esconder el gas, que ha habido muchas veces, pero ese escenario, ¿para cuándo se puede perfilar en el país, Pablo? Tomando en cuenta que esto podría ser una bomba de tiempo, sería una irresponsabilidad. Nosotros recordamos, Bucaram, una de las causas de su caída fue el asunto de intentar subir el precio del gas doméstico. Bueno, el decreto establece un plazo de 120 días para que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, actualice la norma para la comercialización de combustibles en el país, ¿no? O sea, la idea de esta actualización es que la norma técnica de emisiones Euro 5 y de la OMI para nuevos combustibles estén armonizadas con esas regulaciones, ¿no? Y el decreto también establece que en un plazo no mayor a 30 días, la Agencia de Regulación y Control de Energía deberá definir los actores de la cadena de comercialización y emitir las regulaciones correspondientes. Es decir, ellos son los que van a definir los precios de venta dentro de un contexto de libre competencia. En otras palabras, en un mes ya vamos a tener un mercado de combustibles y en 4 meses vamos a tener el reemplazo del gas importado por Petroecuador por el gas que este momento importado por las empresas privadas dentro del juego de la libre demanda, ¿no? Y la libre oferta. O sea, Pablo, en plena campaña electoral nos caerá perdón el término, ese garrotazo a los ecuatorianos. Lo que pasa es que el tiempo en realidad no tiene nada que ver con la campaña electoral, sino con la imperiosa necesidad que tiene el gobierno ecuatoriano para cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El 28 de agosto, el gobierno se acercó al staff técnico del Fondo Monetario para pedirle un acuerdo de facilidad ampliada por $6.500 millones. ¿Por qué el gobierno se acercó al staff técnico el 28 de agosto? Porque días antes había propuesto a los tenedores de bonos de la deuda una renegociación. En esa renegociación les entregó un documento al cual tuve acceso, es más, te lo puedo pasar si quieres, un documento en inglés redactado por los abogados de Citigroup y además en el Ecuador por los abogados de Ponce Bustamante y Pérez Ponce Bustamante, ¿no? Un estudio jurídico aquí de Quito que, valga la pena decir, está relacionado con los Panama Papers. En esa renegociación el gobierno les dijo a los tenedores de bonos de la deuda que iba a alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, era condición sine qua non, es decir, sin la cual se establecía la renegociación de los bonos de la deuda. Por eso los tenedores de bonos de la deuda acceden a la renegociación y a la propuesta del gobierno, porque el gobierno les dice, miren, yo voy a negociar con el Fondo Monetario, voy a reducir en 4.000 millones el gasto público y voy a utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional para garantizar los pagos, ¿no? En este proceso de renegociación de la deuda. Eso es lo que pasó, por eso es el apuro. ¿Qué pasó en el Fondo Monetario? Que el Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario, desde el 28 de agosto hasta la presente fecha, hasta el día de hoy, llevamos un mes, no ha aprobado la entrega del crédito. El gobierno, en consecuencia, está cumpliendo con varios pedidos que constaban en la anterior carta de intención y el gobierno se está protegiendo en la pandemia, se está cubriendo con la pandemia para evitar la protesta social, para evitar el rechazo social. Entonces, para el gobierno, la prioridad de este momento fundamental es llegar
esta semana con el directorio del Fondo Monetario y que el directorio le autorice esta semana, ¿no?, la suscripción de un acuerdo de facilidad ampliada. Y el Fondo Monetario va a ver que el Ecuador efectivamente ha cumplido con varias de las tareas prescritas y, en consecuencia, que hay una voluntad para la consolidación fiscal, han eliminado los subsidios, etcétera, y el Fondo Monetario premiará, por así decirlo, al gobierno ecuatoriano con la suscripción de un nuevo acuerdo de facilidad ampliada, ¿no?, por 6.500 millones. Esa es la razón. Sí, porque dicen que en estos días se firma el acuerdo por 4.000 millones, que vendrán 2.000 millones y en diciembre los otros 2.000 millones. En todo caso, esta es la factura, podríamos llamar, esta es la factura del acuerdo con los bonistas, ¿verdad? Y con el acuerdo con el Fondo Monetario. Aparte de que a los bonistas se les pagó un valor nominal cerca del 90 y pico %, cuando en el mercado estaba a menos del 30%. Entonces, todo eso debería saber el país. ¿Pero crees, Pablo, que el país va a recibir cruzado de brazos de esta situación? Es difícil que el país reciba cruzado de brazos, sobre todo porque el gas es un aspecto muy, pero muy delicado, diría yo. O sea, lo más probable es que nosotros veamos ya pronunciamientos de organizaciones sociales, CONAIE, FUT, etcétera, y que convoquen con los protocolos de bioseguridad a marchas, ¿no? Y van a haber marchas, o sea, es más que seguro eso, van a haber protestas, van a haber movilizaciones y se va a reeditar el escenario que hubo en octubre, ¿no? Es lo más probable, o sea, es lo más casi seguro. El gobierno, de su parte, apuesta a la pandemia, apuesta a que la pandemia sea un elemento disuasorio para que la gente no salga a la calle. Apuesta a que la pandemia de los muertos que provoca la pandemia, los contagios y lo demás, que sean un elemento de aprendizaje, si tú quieres, de enseñanza para que la gente tenga miedo y se recluya en sus casas y decida no protestar, decida no salir frente al miedo de la pandemia, ¿no? Esa es la apuesta del gobierno. Pero muchos sectores sociales no sé si coincidan con esa interpretación que está haciendo el gobierno. En todo caso, Pablo, estamos, como tú decías, a un año prácticamente de los sucesos de octubre del 2019 y en una entrevista anterior que tuvimos antes de la pandemia, yo sacaba un adjetivo que mucha gente te ha puesto. Pablo Dávalos es tremendista, decían, ¿no es cierto?, cuando hablabas del seguro, asuntos del Fondo Monetario. En esta cosa te van a decir lo mismo, que estás escandalizando, que eres tremendista, que estás provocando. ¿Qué les puedes decir a ellos? Estoy simplemente leyendo el decreto ejecutivo 1158, no me estoy inventando absolutamente nada. Si tú quieres, el ciudadano tiene toda la libertad de acceder a Internet, digitar en los buscadores de Internet, decreto 1158, gobierno de Moreno, y va a tener acceso a ese decreto. El decreto es absolutamente claro, no hay a dónde perderse. El decreto dice que dentro del próximo mes empezarán los procesos que tienen que ver con la definición de los precios. Lo dice así, las normas técnicas para las emisiones, dice que la Agencia de Regulación y Control deberá definir las reglas de juego del mercado. El decreto crea el mercado de los combustibles en el país. O sea, eso crea el decreto. O sea, no es mi invento, ¿no? Y dentro del mercado de los combustibles tenemos el mercado de las gasolinas, tenemos el mercado del diésel y tenemos el mercado del gas, ¿no? Y tenemos actores privados que van a entrar a competir en ese mercado. Entonces no me estoy inventando absolutamente nada. Además, casi todo lo que he dicho se ha cumplido. Casi todo lo que he dicho, estimado Fernando, se ha cumplido así, si tú quieres, de una manera casi inexorable. Entonces, pienso yo que el ciudadano no tiene que matarle al mensajero. O sea, el mensajero te trae una noticia, puede ser que esa noticia te guste o no te guste, pero en todo caso es la realidad. Lo que yo estoy haciendo es indicarle al pueblo ecuatoriano un contexto, una circunstancia, una situación, y decirle al pueblo ecuatoriano que de aquí a unos meses estará pagando por la bombona de gas que hoy le cuesta unos $50, estará pagando hasta $20, si no es más. Entonces, eso va a pasar. Eso va a pasar. Entonces, es el ciudadano el que tiene que tomar una decisión. El 90% de ciudadanos no le creen al gobierno. Han decidido simplemente crear una distancia con la palabra oficial y no le creen. Entonces, el ciudadano tiene la opción, o le cree a Lenín Moreno, o
le creen a los críticos del gobierno, entre ellos a Pablo Dávalos, ¿no? Y los datos están ahí. Para cerrar este tema de los combustibles, Pablo, ¿tiene alguna relación este decreto del jueves con lo que hubo el inicio de la licitación el 22 de septiembre para la concesión de la refinería de Esmeralda, tomando en cuenta que en esa licitación y en esa concesión no se habla nada de la cantidad de producción de combustible, sino solamente de la cantidad y otra cosa? Porque eso también me parece un gran juego para los importadores, para los negociantes de los combustibles, Pablo. ¿Qué tipo de relaciones puede hacer? Efectivamente, ¿no? Se está creando el mercado. Se está creando el mercado desde el Estado, desde la política pública. ¿Qué hicieron? Han transferido activos estatales a sectores privados para que los sectores privados tengan la potestad de intervenir en el mercado, y ahora desregulan el mercado para que una vez que les han trasladado activos estatales, intervengan en el mercado y lucren, ¿no? Desde el mercado que se les está creando en este momento. Lo que hace el decreto 1158 es crear el mercado de combustibles. Lo que hicieron en los decretos anteriores que transfirieron infraestructura pública es crear el mercado de combustibles, es transferir, es privatizar, en este caso la refinería. Entonces privatizan la refinería, entregan la refinería, que es la que va a producir los combustibles, y después privatizan el mercado de combustibles. Es un negocio. O sea, es un negocio, es corrupción, además la Constitución prohíbe las privatizaciones, ¿no? Es un negocio de los amigos de Moreno, del grupo de poder de Moreno, etcétera, ¿no? Y claro, ya cuando tengan el mercado consolidado van a poner los precios que a ellos les dé la gana, por supuesto. En todo caso, habrá que estar atentos, porque yo creo que nadie va a soportar una bombona de gas de 15 kilos que suba. El precio es de 1.60, pero realmente es 3.50 que les dejan en domicilio el transporte. Pero subir de eso a 15, 20 dólares sería realmente un golpe mortal, un jaque mate a los ecuatorianos, entre los cuales escribimos nosotros. Vamos concluyendo este tema del asunto de los combustibles. Estamos conversando con el economista Pablo Dávalos, catedrático y analista económico. Otro tema que surgió también este fin de semana es el asunto de el nuevo cálculo para las tasas de interés. ¿Qué significa eso, Pablo, por favor? Eso significa, en términos técnicos, la liberalización del mercado financiero. Eso significa en términos técnicos. Eso ya se ha dado en varios países, y cada vez que se ha liberalizado el sistema financiero, la consecuencia es la conformación de una burbuja especulativa, que cuando se rompe esta burbuja especulativa termina destruyendo las sociedades. La última burbuja especulativa que vivió la humanidad se produjo en Estados Unidos, producto de las hipotecas subprime. Ahí también se liberalizó el mercado financiero. Nosotros en el Ecuador tuvimos una liberalización del mercado financiero en 1994 de la mano de Alberto Dajic. En esa coyuntura se emitió una ley, la Ley General de Instituciones Financieras, en 1994, que liberalizó el sector. ¿Qué fue lo que tuvimos? Que a partir del 95 se crearon nuevos bancos, empezó una disputa por la tasa de interés, y la tasa de interés, que estaba en un 12-14% en el año 94, subió a más del 100% en el año 98. Por eso es que se formó una burbuja especulativa, y en diciembre del 98 se creó la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, para que el Estado se haga cargo cuando quiebre los bancos. Y efectivamente eso fue lo que pasó, ¿no? Lenin está haciendo lo mismo. Está liberalizando las tasas de interés, está creando todas las condiciones para que se genere una nueva burbuja, ¿no? Se va a formar una nueva burbuja. Si tú tienes un crédito ahora del 14 o 15%, el próximo año tu crédito estará en el 18 o 20%, y el año subsiguiente tendrás que pagarlo al 30%, porque eso pasa siempre en todas las burbujas, ¿no? Eso sucede. Es un ejemplo de texto, si tú quieres. Es un ejemplo estándar que los economistas utilizamos para explicar a nuestros alumnos cómo se producen las burbujas de esta manera. Primer paso para producir una burbuja: liberalizar la tasa de interés. Segundo paso para producir la burbuja, empieza la disputa por la tasa de interés, porque la disputa en la tasa de interés no está en la tasa activa,
está en la tasa pasiva. ¿Por qué la disputa está en la tasa pasiva? Porque los bancos quieren captar el ahorro. ¿Y cómo captas el ahorro? Ofreciéndole mejores condiciones a la gente. Entonces, si un banco te entrega el 2 o 3%, el otro banco te va a decir, no, yo le entrego 5%. Pero el banco de al frente va a decir, yo le entrego 7%. Y el banco de al lado le va a decir, no, si él entrega 7, yo le entrego el 10%. Y el otro va a decir, no, yo le entrego el 15%. Pero eso es lo que el banco paga a los depositantes, pero lo que cobra a las personas que piden un crédito, el spread, ¿no? Es diferente, pues. Entonces, si el banco te da 15%, te estará cobrando alrededor de un 30, 40% en tasa de interés. Eso en dólares es una locura. Así empiezan las burbujas especulativas, es un ejemplo de texto a nivel mundial. Y lo que ha hecho Lenin, si eso no se para, eso le liquida la economía, le liquida la dolarización y va a producir una crisis como la del 99. Pablo, se encarece en primer lugar el dinero. Efectivamente. Se flexibiliza al sistema financiero y tenemos como espejo en el que no nos estamos mirando lo del feriado bancario, luego todo lo que vino. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué todavía se puede controlar eso? Sí, por supuesto, ¿no? Recuerda que este es un pedido que estaba en la anterior carta de intención firmada con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le había pedido que se eliminen los techos a las tasas de interés y que se liberalice el sistema financiero. Es decir, el gobierno está cumpliendo con el Fondo Monetario, está cumpliendo a meses de irse además, ¿no? Y está prácticamente desarticulando la economía nacional. Siempre, eso dice la literatura actual, siempre hay que regular al sistema financiero. Fíjate lo que acaba de pasar con la ISPOL, con la Seguridad Social de la Policía. Por carecer de regulación a ese sector, porque no había regulación, porque empezaron a hacer lo que les da la gana, de quebraron. O sea, el ISPOL está prácticamente quebrado. Entonces, tienes que regular al sistema financiero, tienes que controlar. La supervisión al sistema financiero tiene que ser demasiado estricta y no le puedes, bajo ninguna circunstancia, jamás entregarle al sector financiero a que ellos definan ni la tasa de interés ni el modelo de negocios. No puedes, porque tarde o temprano la economía explota. O sea, siempre los bancos le han llevado, siempre, desde que hay memoria, siempre los bancos les han llevado a la economía a las crisis económicas. Entonces, lo que hace lo que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno es entregarles a los bancos la posibilidad de autorregularse a sí mismos. Y eso es una locura, porque eso significa una crisis parecida a la del 99. Pero tenemos una coyuntura especial. Veamos quién gana las elecciones, porque si ganan, instancias políticas que son favorables a la regulación bancaria, entonces hasta ahí podría llegar esta regulación, ¿no? Esta intención del gobierno de Lenin y podríamos retomar la regulación sobre los bancos. Está en peligro la dolarización. ¿Y por qué los candidatos no dicen nada? Porque al fin y al cabo uno de ellos será presidente de este país. Ellos van a ser los que van a enfrentar la situación. ¿Por qué no dicen nada los candidatos, Pablo, por favor? Yo pienso que esa pregunta tienes que dirigirles exactamente a ellos. Yo te puedo hablar como analista económico, yo no soy candidato absolutamente a nada. Y además no tengo ningún interés en bancos ni absolutamente en nada. Soy un académico nada más, escribo libros, doy conferencias, ¿no? Entonces, todo lo que hago. Así que creo que... ¿Pero por qué crees que no se pronuncian los candidatos? Primero, porque la prensa no les pregunta sobre eso, ¿no? Y segundo, porque hay candidatos que evidentemente tienen intereses en la banca. Pues tú puedes ver el candidato de Lasso, por ejemplo, es evidente que él pertenece a un grupo económico que es el Grupo Banco de Guayaquil, que de hecho es el tercer banco más grande del país, ¿no? Entonces, es absolutamente evidente que Lasso representa intereses bancarios que están totalmente de acuerdo con la decisión de que los bancos fijen la tasa de interés. Es un negocio, pues. Entonces, tú manejas un negocio y te dan a ti la posibilidad de definir ese negocio. Entonces, por supuesto que vas a maximizar tu utilidad, pues vas a llevarla al límite donde sea mucho más rentable el negocio. Eso es normal del capitalismo, ¿no? Por eso hay regulaciones, justamente. Entonces, creo que el panorama es claro, ¿no? Absolutamente claro. Hay un banquero que quiere ser presidente y ahora el gobierno les ha dado 2 banqueros que manejen todo el sistema financiero.
La Junta de Regulación, la Junta Monetaria, ¿qué tiempo tiene para hacer este cálculo y que comience a operativizar? Sí, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha entregado prácticamente la definición porque elimina los mecanismos que permitían controlar la tasa de interés, o sea, los elimina. Al eliminar eso, son los bancos los que definen en un contexto de libre competencia la tasa de interés. Pero la gente siempre que piensa libre competencia piensa que va a bajar la tasa de interés activa, pero el problema de los bancos no es bajar la tasa de interés activa, ese es un negocio. A ningún negocio del mundo le interesa reducir el precio cuando está ganando bien. Lo que van a hacer los bancos es subir la tasa de interés pasiva, la tasa de captación, eso van a hacer, ¿no? Y una vez que suba la tasa de interés pasiva, empieza la burbuja financiera. Y eso puede empezar el próximo mes. ¿Y desde cuándo está previsto que ocurra aquello? Eso es casi inmediato ya. Es casi inmediato, ¿no? Tienen que armonizarse algunas cosas, pero son defectos casi inmediatos en la economía, estas decisiones de tipo financiero. Qué pena, amigos, de que mientras estamos sufriendo la pandemia, todavía con problemas de contagios y de muertes, con grandes escándalos de corrupción, inicios ya de campaña electoral, se nos pongan este tipo de cosas que los ecuatorianos de pronto nos van a coger dormidos, preocupados, infectados o qué sé yo. Pablo, gracias por este tiempo, por esta explicación. Esperamos pues que el gobierno salga a decir su parte, salga a decir su discurso, su relato, para ver qué dice el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias y cuentas conmigo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy amable. Señoras y señores, esta ha sido la comparecencia del economista Pablo Dávalos, catedrático y analista económico, dándonos cuenta de su punto de vista respecto al problema de combustible. Realmente es muy duro, que pues, posiblemente, según dice Pablo Dávalos, el gas doméstico subirá de 15 a 30 a 20 dólares, de lo que vale ahora 1.60, hipotéticamente, pero en distribución nos entregan los domicilios a 3.50 los distribuidores, subiría a 15 o 20 dólares, sería realmente mortal. Igual la burbuja financiera que se está armando con este nuevo cálculo de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, igual sería un hecatombe, volver a aquella experiencia de fines de los años 90. Por favor, yo creo que hay que estar despiertos y pedir explicaciones y analizarlo sin apasionamiento, con absoluta veracidad, para que el gobierno diga pues lo que tenga que decir y no esté utilizando la pandemia y esta situación para seguir a nosotros empobreciéndonos y realmente matándonos del hambre. Muchas gracias, señores. Mañana volvemos a seguir hablando en Pensamiento Crítico. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.